Crecimiento compensatorio, en ganado vacuno. Una forma en la que se da el crecimiento compensatorio es el momento cuando los terneros son destetados e inician el consumo de pasto. El crecimiento compensatorio es la respuesta fisiológica a un estrés nutricional. Cuando el vacuno recibe alimento después de un lapso de escasez, el organismo reacciona rápidamente y responde recuperando el peso que fue perdido. El crecimiento compensatorio se puede dar de dos formas. La primera forma se da como retribución, que es cuando se compensa al suplemento de nutrición que se le suministra al vacuno, por ejemplo, a un lote de novillos que se les esté suministrando silo de maíz, ellos comen y traducen lo que comen en ganancia de peso, en otras palabras, compensan la dieta y la expresan o traducen en crecimiento. Cuando la cría, debido al efecto del estrés, ocasionado por el destete y de la transición que se da al iniciar el consumo de pasto, en respuesta al cambio la cría deja de presentar ganancia de peso. Entonces es acá, cuando se presenta la segunda forma, cuando el ternero pasa de monogástrico a poligástrico, él deja de consumir la leche de la madre y se vuelve herbívoro. Generalmente, los terneros inician a ganar peso durante los primeros 3 meses de vida, etapa de lactancia. En esta etapa Omaso se encarga de digerir la leche para que el intestino pueda absorber los nutrientes. Cuando el vacuno inicia con el consumo de pasto, es cuando el rumen se desarrolla, cuando el ternero crece al lado de la madre, va dejando de tomar leche e inicia el reemplazando por el forraje de forma paulatina. En este caso, el ternero no presentará pérdidas de peso, al contrario, el crecimiento será constante debido a que no se ha ocasionado estrés en el proceso. Un ejemplo práctico, un vacuno que pesa 260 kilos y venía presentando una ganancia diaria de peso de 1000 gramos, se desteta y baja 10 kilos, ahora pesa 250 kilos, comienza a comer pasto de forma regular para compensar la pérdida que tuvo, a los 15 días siguientes, vuelve a ganar 1000 gramos, o hasta 1100 para volver al crecimiento que venía presentando. Esta interpretación también es aplicable para la merma del ganado vacuno, que se va a comercializar en las subastas. Hay que recordar que el traslado de un sitio a otro, sumado a la falta de alimentación, se traducen en un alto grado de estrés en el vacuno, por lo tal, se desgasta físicamente, lo que se traduce en una pérdida entre peso en el campo y el peso en la subasta. Este vacuno, al ser trasladado a otra ganadería, presentará dificultades durante se adapte al nuevo ambiente, pero una vez logrado, iniciará nuevamente a registrar mayores aumentos, dependiendo de la oferta alimenticia proporcionada. Podemos concluir que la ganancia compensatoria hace mención a la pérdida que presenta el ganado vacuno debido al estrés que puede ser ocasionado por una vacunación, el destete o la movilización, compensan en los días siguientes, se les suministra forrajes de buena calidad. En la fase de transición, es muy probable que los vacunos presenten mejores resultados que en días previos, pero con el paso del tiempo volverán a sus parámetros normales de ganancia de peso diario.